Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy vamos con una nueva sesión de estas reflexiones electromagnéticas, un espacio que me tiene apasionado, donde comparto todo aquello que voy viendo, descubriendo y me apetece compartir en el fondo. Cosas que me permiten, pues eso, un desarrollo y un tiempo y un espacio en el que poder hacerlo de forma tranquila, pausada y disfrutona, ¿no? Porque al final también estamos aquí para disfrutar, obviamente, y todo lo que compartimos lo hacemos desde el disfrute, que es muy importante en esta vida. Me gusta mucho este espacio, la verdad que sí, me gusta mucho lo que estamos creando con esto, es realmente mi esencia, así que si a ti también te gusta escuchar estas cosas, ¿no? Reflexionar a través de mis reflexiones y demás, pues oye, me alegro muchísimo y la verdad que sois bastantes los que vais comentando cosas y es muy interesante ver que hay una tribu, una gente, una comunidad, ¿no? Un grupo de personas, de seres humanos que tratamos eso de ir, no sé, no solo más allá, mucho más allá, ¿eh? Hoy vamos con un tema, hoy multiverso, ¿eh? Multiverso y es muy, muy casero, por decirlo de algún modo. O sea, lo voy a tocar de un modo muy casero, lo vas a ver. Y vamos con un tema potente que, no sé, vengo trabajando en él estos días, más que trabajando, vengo viéndolo, ¿no? Estos últimos días, semana y pico. Y creo que, bueno, que es un tema apasionante y que me apetece mucho, mucho compartirlo y que lo disfrutemos, ¿no? Que lo disfrutemos, que quede aquí registrado como un poco para siempre y que lo podamos disfrutar, ¿no? Y que nos sirva, ¿no? Y que nos sirva. Para el tema de hoy, ya verás que el desarrollo tiene de todo, ¿vale? Pero quiero hacerlo como desde una manera muy limpia, ¿no? Cuando pensamos en multiverso, o sea, realmente a mí me gustaría, yo digo multiverso para que tengas un poco una idea de por dónde voy. Pero me gustaría pensarlo sin la idea de multiverso que podemos tener de las películas, de la ciencia oficial de hoy en día o de lo que hayamos leído. Me gustaría que siguiéramos el recorrido, el desarrollo desde eso, desde vamos hacia eso de algún modo, pero sin poner conceptos, ¿no? Vamos a intentar pensar un poco. Para empezar, creo que tengo que partir de lo siguiente. Y es que, y esto es un poco personal, pero no es personal. Porque al final lo que yo comparto lo veo como propio del ser humano, por lo tanto, si tú eres un ser humano, que supongo que sí, pues te puede servir o te puedes identificar con ello, ¿vale? Yo, como se ve, soy alguien que le doy mucho al coco, que reflexiona mucho, creo que he nacido un poco para eso, o que tengo esa habilidad, ese talento, esa capacidad. Y llego a la siguiente conclusión, ¿no? Al final llevo 34 años de vida aquí, pero muchas vidas en una. Y mi conclusión es la siguiente, al final, cuando yo pienso en vivir o en la vida, dentro de todos los campos aquí podría desarrollar muchísimas cosas sobre el vivir y la vida, obviamente, ¿no? Pero cuando pienso en eso de una forma como muy técnica, veo lo siguiente. Y es que al final, como se sabe, como sabemos, nosotros al final tenemos diferentes sentidos que captan una franja de la realidad, una franja frecuencial de la realidad, ¿no? El ejemplo básico son los colores. O sea, nuestros ojos ven diferentes gamas o tonalidades de colores, diferentes longitudes de onda que representan diferentes colores distintos, ¿vale? Sabemos que hay más longitudes de onda de las que podemos ver, ¿no? Como los rayos X o los rayos gamma, pero nosotros estamos como de algún modo limitados a ver esa franja de colores y, como digo, es la hostia porque nos permite distinguir no solo el color de las cosas, sino la luminosidad, la tonalidad, la vitalidad incluso, ¿no? De cada cosa y nos permite como que eso a través de nuestros ojos, o sea, los ojos son la leche porque nos permiten poder distinguir como los diferentes aspectos de la realidad física, ¿no? Vamos a decirlo así. Si lo piensas, son un avance, o sea, es una tecnología espectacular, ¿no? O sea, que esto te permita captar no solo la luz, sino diferentes tonalidades, colores, frecuencias de onda, etcétera, es increíble, ¿vale? ¿Cuántos colores podemos llegar a ver? Seguramente casi infinito, ¿no? Porque dentro de todas esas franjas, toda la variabilidad que puede haber es tremenda, ¿no? Por eso podemos ver infinitas realidades, ¿no? Visto de ese modo, porque si puedo ver prácticamente infinitos colores, la combinación de esos colores son
los paisajes, ¿no? De la realidad, los escenarios. Y si imagino los escenarios que puedo yo ver en mi vida, son infinitos también, ¿no? Entonces, por mucho que estemos como limitados a esa franja de por sí ya es como infinita, ¿vale? Pero sabemos que hay más allá. Eso, cuando yo me paro a pensarlo, aquí podríamos añadir el oído o el gusto, podríamos añadirlo todo, porque estamos de acuerdo en que un instante de nuestra vida no solo es un registro visual, ¿no? Si fuéramos ciegos, estaríamos registrando auditivamente, ¿no? Gustativamente, olfativamente, por ejemplo, a nivel táctil, ¿no? Sensitivamente. Entonces, digamos que cada momento es un cómputo, son unos datos, ¿no? De algún modo de esa información. Y luego lo que yo percibo, ¿no? Porque eso es como un poco la fotografía de esa escena, pero luego lo que yo percibo. Que, claro, ante la misma situación, ante el mismo escenario, viendo, entre comillas, lo mismo, cada uno ve lo que ve, ¿no? Y cada uno tiene una mente que se fija en un detalle o no se fija en otro o no se fija en nada, ¿no? Dentro del mismo escenario a nivel de datos visuales o sensitivos, sensoriales mejor dicho, cada cual luego tiene su mente con la que ve, no ve y que ve, ¿vale? Pero sí que me parece importante el, más allá de cómo cada uno de nosotros tenga la mente, en plan lo que más te guste, lo que menos te guste, lo que veas detalladamente y lo que no, me parece interesante como entender que la vida, o una gran parte de la vida, por decirlo de algún modo, no es más que percibir diferentes datos sensoriales y que de algún modo impacten contigo, ¿no? O que se complementen contigo. O sea, es como, vale, yo voy viviendo diferentes escenarios, situaciones, luego están ahí mis interpretaciones de las cosas, pero es como, yo me voy a pasar la vida captando información del exterior y viendo qué me genera dentro, ¿vale? Como digo, a veces veré más, a veces veré menos, y a veces querré una cosa, y a veces querré otra, pero en el fondo, si lo reducimos, es diferentes escenarios de vida captables a través de nuestros sentidos que nos van a llevar a una sensación, a una percepción, a un deseo o a lo que quieras. Entonces, si hemos entendido esto, yo me voy a pasar hasta el día que me muera simplemente como procesando información y viendo qué hago con ella, ¿vale? Procesando con información y viendo qué hago con ella. A alguna de esa información me intentaré apegar o me intentaré acercar mucho, ¿no? Como creyéndome que me va a durar más o como queriendo que me dure toda la vida. Y hay otra de esa información que la voy a rechazar, ¿no? Que cuando la vea diré, uy, no quiero mirar, ¿no? O quiero salir de aquí o no me gusta este sitio. Y la voy a rechazar. Pero digamos que reduciéndolo mucho, la vida se podría decir que es cómo nos tomamos cada cosa que percibimos en cada escenario, ¿no? Y en cada contexto. Claro, cuando pienso esto, a estas alturas, y es lo que te voy a compartir un poco personal, yo pienso, a mí ya no me basta. Pues no es que no me baste, ¿eh? No es que no me baste, es como, a mí eso, para mí eso ya, a estas alturas de la vida, es como, ok, ¿y qué? ¿Vale? O sea, per se, no me basta. O sea, no hay nada. Es como si tuviera la sensación de que no hay nada dentro de lo que yo puedo percibir a nivel informativo que yo quiera más que otra cosa. O sea, obviamente, esto no va de, no, es que pues estaría en la cárcel o estaría, yo qué sé, hundido en el océano a 50 metros bajo el nivel del mar y ahí ¿qué harías? ¿No? No es eso, es como, a mí ya como desde esa visión no me vale el simple hecho de, bueno, estar aquí pasando el rato hasta que me muera, ¿sabes? Haciendo un poco cosas. No me vale. ¿No? Y eso es lo que me lleva a intentar como ir un poco más, porque lo que más me motiva no es ver o captar en cuanto a información del exterior. Lo que me motiva en todo caso es ir tomando decisiones que me lleven a los escenarios que son los resultantes de esas decisiones, es decir, yo tomo una decisión y luego se va a dar un escenario que es el resultado de esa decisión, e ir viendo qué pasa en función de las decisiones que tomo, ¿vale? No es tanto que lo de fuera me genere un placer, vamos a decirlo así, sino como entender por qué cuando yo hago esto, pasa esto. Vamos a decirlo de este modo. Entonces, como digo, a mí no me vale, no me es suficiente, ¿no? Yo lo juego todo, porque la vida va de eso. Yo voy jugando todos los escenarios que me tocan. No es que yo, ay, este lo rechazo, no, el que me pone la vida lo juego.
¿vale? Y puedo adaptarme a cualquiera, o sea, no es un tema de, no soporto este mundo, no soporto esta realidad, es que puede conmigo, es que... No, 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 que va. Al revés, de hecho, a mí lo que me gusta es, bueno, si a mí la vida me ha llevado a este contexto y a esta situación, vamos a jugarla. Sea la que sea, no me quejo. Soy de los que piensa que la queja es como un virus, ¿sabes? Que se pega y se contagia y uno se lo cree y se infecta, ¿no? La queja no debe existir casi en una mente, ¿no? Entonces yo es como, si mañana me toca pelar patatas, pelo patatas. Y si me toca, qué sé, montarme en un avión y viajar en primera clase, también lo hago. ¿Me explico? Como, bueno, nada es mejor que nada, voy jugándolo. Entonces, si partimos de ahí, y aquí hay varios juegos, si partimos de ahí, o yo partiendo de ahí, digo, vale, entonces, ¿qué sentido tiene esto? ¿No? Más allá de mí, ¿eh? Porque ya no estoy hablando de qué sentido tiene mi vida o qué propósito tengo yo, que mi propósito sería pues compartir este tipo de cosas, disfrutar de lo que voy viviendo y todo esto, ¿vale? Me quito a mí, es como que me quito a mí y digo, no, no mi propósito, sino el propósito. ¿Qué propósito tiene esto? Más allá que iterar y, como digo, el vivir diferentes realidades. Entonces ahí he tenido una visión que es la siguiente. Digo, son varias visiones juntas, ¿eh? Las voy a explicar como por separado porque no puedo meter dos frases a la vez, una encima de la otra, no se va a entender. Pero las voy a ir uniendo, ¿vale? Porque son varias cosas que veo a la vez, como en una visión holística de la realidad o del más allá. Y las explico por partes y luego las podremos unir, que también va a estar divertido eso. Entonces, primera visión. Como ya he explicado alguna vez, el tiempo simplemente es el desarrollo del movimiento, ¿no? Cuando hablamos de espacio-tiempo, hablamos de que el tiempo lo define ¿qué? El movimiento de las cosas, 24 horas del día. ¿Qué define eso? El movimiento de la Tierra, ¿no? Sobre sí misma, 24 horas. El año, ¿no? Un año que es tiempo. ¿Qué es el movimiento de la Tierra alrededor del Sol? Cuando da una vuelta contamos un año. Pero claro, es relativo al movimiento, ¿no? Si lo piensas es, hombre, si la Tierra tardara más tiempo, ¿no? Tiempo, movimiento, en dar la vuelta al Sol, pues el año no tendría 365 días, sino que tendría a lo mejor 450 días, ¿vale? Entonces ahí está el punto, ¿no? Cuando pensamos en tiempo, tenemos que pensar a la vez o intentar lo que es simplemente movimiento. Cuando lo entendemos desde ahí es como, vale, si yo me paso toda la vida haciendo movimientos muy parecidos, al final es como que el tiempo no lo estoy aprovechando, ¿no? Cuando alguien vemos que desaprovecha su vida, ¿no? Y decimos, joder, esta persona, tío, o sea, no hace nada con su vida, realmente está siempre igual, ¿no? Fíjate como digo, está siempre igual, siempre hace lo mismo, es que no se da cuenta, ¿no? Fíjate como estamos diciendo automáticamente cosas que están muy relacionadas. Siempre está igual, siempre hace lo mismo, es que no aprovecha el tiempo. ¿Por qué? Porque es como si el tiempo fuera un crédito, como un dinero para moverte, ¿no? Para hacer cosas, ¿no? Y tú no estuvieras aprovechándolo para hacer cosas o para moverte, lo estás aprovechando o desaprovechando para simplemente mantener una rutina constantemente igual y no salirte de ahí, ¿vale? Entonces a mí me gusta mucho verlo desde ahí porque creo que es mucho más realista, porque a mí, por ejemplo, es algo que me ha servido mucho para entender, ¿no? Cuando yo pensaba lo típico que a veces pensamos, ¿no? De, joder, tengo tal edad y no he hecho esto, he hecho lo otro, o qué tengo que hacer, o la vida, o tal, o pasan los años, ¿no? Cuando pensamos de esa forma es como si hubiera una especie de catálogo o de manual de instrucciones en nuestra mente que nos dijera, a los 30 tienes que hacer esto, a los 20 esto, a los 40 esto. Si no has hecho esto a los 40, ¿no? Si no has tenido un hijo, no te has casado a los 40, entre comillas, uy, desastre. O si a los 30 no has encontrado un trabajo bueno y tal, y tienes una empresa que funcione o algo así, un fracaso, ¿no? Es como si tuviéramos ese manual de instrucciones. Entonces, yo en su día, tampoco yo sentía mucha ansiedad por eso, pero en su día es como que hice este cambio y me hizo entender mucho más. Decir, claro, yo no tengo que pensar en los años, tengo que pensar en mis movimientos. Yo que tengo que pensar en el sentido que tiene cada movimiento y cada decisión que tomo a dónde me lleva. Independientemente de la edad que tenga y independientemente del momento en mi vida que esté. No es como yo simplemente tengo un crédito de movimiento hasta el día que me muera y aquí el tema no es qué hago cada año, aquí el tema no es ese, aquí el tema es irme moviendo y ir aprovechando ese crédito de tiempo y de movimiento, como digo. Me voy moviendo y ya la vida me irá diciendo. ¿Me explico? Es una visión como muy distinta a la que tal vez se tiene en el sistema, ¿no? Es la visión del dinero, pero en cuanto al tiempo. Y ahí tenemos, no infinito, pero tenemos mucho tiempo. Normalmente no lo sabemos, ¿no? Pero normalmente tenemos mucho tiempo.
Es decir, tenemos el tiempo suficiente, normalmente, pues si vivimos una media de 60, 70, 80 años, cada uno depende, ¿no? Pero tenemos como una cantidad de un crédito de movimiento, como digo, interesante, 60 años. Pues puedes hacer muchas cosas en 60 años, ¿no? ¿Me explico? Y entonces la gracia es que si tú aprovechas bien ese movimiento, ese crédito de movimiento, vas a ir sintiendo que tu vida cobra sentido. Y vas a ir sintiendo que esto, wow, está guay. Y si no eres capaz de dar los pasos, de hacer los movimientos, vas a empezar a sentir que tu vida no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no estás haciendo el movimiento, el fluir, ¿no? Que de algún modo está requiriendo tu voluntad interna, tu ser, tu corazón o incluso tu conciencia o tu mente, ¿vale? Entonces ahí está la constante, ¿no? Hay veces que una cosa el primer día, bueno, nos fascina, nos encanta y cuando llevamos 2 años haciéndola es una mierda, ¿no? Pues es un poco eso, ¿por qué? Porque de algún modo estamos teniendo un crédito de movimiento, pero si repites la misma experiencia constantemente, llegará un momento que no tendrá sentido. Porque, ¿qué la harías hasta el infinito y qué te aporta si la haces hasta el infinito? ¿Vale? Esa primera visión, no voy ahí, pero bueno, esto ya nos vale. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo cuando pienso en esto, o pensando en esto, pienso, vale, 50, 100, 200 años, que para mí no son años, como digo, que es, vamos a avanzar 50 años de movimiento. Claro, ¿por qué digo que no son años? Porque 50 años hoy, 50 años en avance hoy, no son lo mismo que 50 años en avance hace 500 años. Porque hoy todo va mucho más deprisa. O sea, el movimiento se acelera, si lo piensas. Voy a poner un ejemplo. Hace 50 años alguien inventaba algo, ¿vale? Imagínate que hace 50 años alguien inventó, yo qué sé, el exprimidor de limones, ¿vale? Imagínate que con, yo qué sé, con una madera a alguien se le ocurrió hacer unas puntitas y unos agujeritos y un vaso abajo y yo qué sé. Y hizo el exprimidor de limones. Claro, el tipo inventó el exprimidor de limones. Pero claro, ¿qué pasa? Que el exprimidor de limones lo hizo él en su casa con un trozo de madera, a lo mejor de metal, ¿no? Se le ocurrió, hizo un exprimidor como un cacharro, ¿no? De exprimidor. Pero fíjate, cuando nosotros inventamos algo, ¿no? El ser humano constantemente es creador, entonces va creando cosas. A lo mejor no todos creamos mucho, pero a la que crea una persona en esta época, ¡buah! Llega a todo el mundo, ¿no? Por internet, por ejemplo, cuando alguien crea algo en internet que se hace viral, llega muchísima gente así, ¿vale? Pues eso mismo, si pensamos en el exprimidor de limones de hace 500 años, un tipo o una tipa, me da igual, inventó el exprimidor, pero ¿cuándo lo pudieron llegar a disfrutar los demás? Claro, inventa el exprimidor, ¿vale? ¿Qué has hecho? ¿Cómo lo has hecho? Luego que tenga interés la gente en exprimir naranjas o limones o que no lo tenga. Pero lo que voy es que igual en su pueblo alguien se anima y dice, coño, yo quiero también un exprimidor y se hace el exprimidor o se lo haces tú, yo qué sé, y se lo vendes, ¿vale? Y comercias, pero el exprimidor va a tardar mucho, por ejemplo, en llegar a la otra punta del mundo. ¿No? A lo mejor en esa época, ¿no? En la que ya había barcos, pues ya va moviéndose por el mundo. Pero ¿cuánto va a tardar el exprimidor a cada uno de los seres humanos y pueden vivir la experiencia de exprimir un limón y a partir de ahí crear a partir del exprimido, ¿no? Del exprimido del limón? Claro, van a tardar mucho tiempo. Como si todos los seres humanos vivieran en un mundo en el que no existe la posibilidad de exprimir limones y de repente alguien que lo ha creado distribuye esa idea haciendo que cuando tú ves cómo se exprime un limón, ¡guau! Eureka, mi mente ya entiende y ya ve una posibilidad en cómo exprimir limones y qué hacer con ellos. Eso tarda mucho tiempo en esa época, porque si pensamos en producción, producir exprimidores, distribución, distribuir exprimidores, y pensamos en venta o compra-venta de exprimidores, en esa época la producción es muy lenta, ¿no? Porque no hay industria, entonces la producción es muy lenta, no hay fábricas. La distribución es un barco o un caballo, ¿me explico? Y luego el cacharro como sea, ¿no? La distribución, lo lenta que puede ser. Y luego la compra-venta, ¿no? Si todo el mundo la puede comprar o no la puede comprar o se puede llegar a vender en algún sitio o no. Entonces eso hace que solo para un exprimidor de limones tenga que pasar muchísimo tiempo, como digo, para que eso llegue al contexto de vida de un ser humano y existe esto, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hoy en día, si lo piensas en esos términos, dices que el exprimidor, bueno, tú encuentras un exprimidor, ¿no? En casi cualquier lado. Pero no es solo eso, lo puedes pedir online
y puedes captar su idea online. Es decir, aunque no lo tengas, tú puedes ver una serie, una película, una página de internet en la que hay un exprimidor y entiendes la idea de exprimidor. O entiendes la idea de exprimir. Entonces, como digo, estamos en un momento en el que el proceso de producción, distribución y compraventa es así. O sea, en menos de 24 horas se puede dar ese proceso, ¿no? Alguien hace, distribuye y vende en menos de 24 horas. Cosas locas, ¿eh? Cosas que podemos pensar incluso, si lo pensamos desde una fábrica que está cerca de mi casa, un teléfono móvil. Se ha hecho esta mañana el teléfono móvil o algo así, ¿vale? Vamos a pensarlo así. Cosa que es impensable hace 500 años, ¿no? Entonces, eso hace que la época en la que vivimos vaya mucho más acelerada, ¿no? O sea, todo el movimiento se va a dar mucho más rápido que hace 500 años, ¿vale? Como digo, no me quiero perder ir por las ramas, no hace falta, ¿vale? Así que cuando yo pienso en 50 años, 100 años, 200 años y el movimiento, pensemos en movimiento, ¿no? En todas las iteraciones que se van a dar y los movimientos y los desarrollos, pienso, coño, si hoy en día tenemos un sistema ya de realidad virtual o un sistema ya de inteligencia artificial bastante interesante, hostia, aquí 50 años, 100, 200, aunque el resto del mundo, yo que sé, haya gente que sea muy pobre o haya gente que esté en la inmunda, pero si sigue la línea de desarrollo y de progreso tecnológico, aunque sea solo para millonarios, me explico, el desarrollo va a ser brutal, ¿vale? Va a ser brutal. O sea, en 50 años la realidad virtual que hoy percibimos, ¿cómo puede ser? En 50. Pues si se ha hecho la realidad virtual, entre comillas, en 15, 20 años, vamos a decirlo así, pues en 50 más, Dios mío, ¿dónde se puede llegar? Entonces, eso me ha llevado, pensando eso, me ha llevado a darme cuenta, y ojo con esto, que claro, de aquí, no sé, 50, 100, 200 años, en movimiento, ¿existirá una especie de simulador de una vida como esta? O sea, en algún momento se podrá crear algo, una realidad virtual, pensadlo, porque si abres los ojos y dices, ahora tú te pones unas gafas, ¿vale? Para vivir una realidad virtual te pones unas gafas. Y ya te pueden colar bastante la vista, porque tú te pones las gafas y realmente, si está bien hecho, ves cosas que están ahí en las gafas. Y auditivamente te lo pueden colar. Igual aún hay fallas en cuanto al tacto, ¿no? No puedes tocar las cosas y sentirlas. Pero en cuanto a ver, en cuanto a escuchar, ¿no? Si te pones unos audífonos y en cuanto a oler, incluso yo diría que se podría llegar en pocos años a efecto oler, ¿no? Efecto que huelas lo que se está dando dentro de lo que estás viendo a través de esas gafas, ¿no? Si vas a la playa en esas gafas, pues podría incluso crear un efecto de que huelas el mar, ¿vale? Escuches el mar, veas el mar, huelas el mar, ¿no? Incluso, qué sé yo, a lo mejor existe algo que nos podemos poner en las terminaciones nerviosas de la lengua, ¿no? Cuando te metes te pones como una especie de tira en la lengua y en el paladar, tú imagínate que eso está conectado a algo y cuando, no sé, te metes un puñado de arena en la boca te sabe a arena, ¿vale? Podría estar todo interconectado si lo piensas, ¿no? La visión, el oído, ¿no? El tacto, e incluso lo hemos visto alguna vez en alguna película, si nos ponen como una especie de, no sé, como de guante de estos electrónico que te pone algo en la punta de los dedos, puedes incluso tocarlo, ¿no? Podría haber un envío de información que haga que tú percibas nerviosamente, energéticamente, el tacto del agua o el tacto de la arena de playa, ¿no? O sea, es perfectamente posible si lo piensas. Perfectamente posible que tú, aunque ahora mismo desde la visión que tenemos pueda ser un poco raro, pero me pongo las gafas con algo que escucho, como una especie de cosa en el paladar y en la lengua para que las terminaciones nerviosas del gusto se activen como quiere el aparato este en completo que se activen. Algo que también me genere un olor y lo de los guantes estos electrónicos que me permita como también percibir un tacto. Si yo me meto ahí dentro, o si yo me meto ahí dentro el tiempo suficiente, mejor dicho, llega un momento que me puedo llegar a olvidar que tengo una vida fuera de eso. ¿Me explico? ¿Lo vemos esto? Como que es imaginable, es decir, a lo mejor hace 50 años no es imaginable, pero hoy en día con lo que hay es imaginable. Incluso a través de las películas hemos podido ver cosas similares, ¿no? ¿No? Sin ir más lejos, Robocop, ¿no? Es como un humano, ¿no? Que tiene un accidente, creo que es, y le ponen toda una chapa electrónica y tecnológica que le permite, pues, seguir haciendo de todo, ¿no? Entonces esto es imaginable, ¿vale? Y voy a lo siguiente. Si yo me puedo imaginar esto, que creo que todos los que estamos aquí podemos, en 50, 100, 200 años, alguien podrá vivir
otra vida dentro de esta vida. ¿Vale? Alguien podrá decir, me voy a meter a este juego y vivir una vida nueva completamente, ¿no? Claro, al principio lo que solemos pensar es, claro, pues vives una vida, no sé, como con todo lo que deseas, ¿no? Como una vida de millonario o una vida con, en el caso de chico, ¿no? Bueno, con tías y, no sé, siendo muy guapo, o siendo futbolista, o siendo médico, si te gusta, o siendo, yo qué sé, astronauta, lo que sea, ¿vale? En primer término, uno pensaría así, con las mentes que tenemos hoy en día pensaríamos, claro, pues si yo puedo vivir eso, lo que quiero vivir ahí dentro es como lo que no he podido vivir en esta vida, ¿no? O sea, esta vida veo que no puedo vivir muchas cosas porque estoy muy limitado por esto, por lo otro, pues ahí quiero satisfacer esto. El que tenga una carencia, yo qué sé, amorosa, pues podrá vivir el amor ahí dentro. Y el que tenga una carencia económica podrá vivir economía ahí dentro. Y el que tenga una carencia de que no ha tenido un Ferrari en su vida, pues podrá tener un Ferrari dentro. O la ropa que le guste, qué sé yo. Claro, eso lo podemos imaginar, ¿vale? Solo avanzando un tiempo. El caso es, ¿eso, como seres humanos, entendiendo nuestra psicología, nos va a satisfacer? Y a mis ojos, no. ¿Por qué? Porque si no hay ningún tipo de dificultad, a lo mejor al principio sí te mola. Y a lo mejor al principio dices, ah, qué guay. Pero luego, si no hay ningún tipo de dificultad, es como que te aburres. Es como que al final, vale, ya he tenido todo, pero ahora ¿qué hago? ¿No? Es como cualquier juego que dices, es que ya he ganado, ya he vivido esto, ya es fácil, ¿no? Ya me he follado todo lo que se movía dentro del videojuego, ya ¿para qué quiero follar más? ¿Me explico? Entonces, como que si lo pensamos fríamente, algo tan blanco o algo tan fácil no nos atraería como seres humanos. Fíjate que los videojuegos lo que atrae es el factor dificultad, el poder perder. El poder perder a esto o a esto otro, ¿no? Eso es lo que nos engancha, el poder perder. El poder ganar y el poder perder. Entonces, lo que podemos imaginar es que si eso existiera, para que se vendiera, ¿no? Porque esto lo va a crear una empresa que lo va a intentar vender. Para que eso existiera y tuviera un éxito, tendrían que traer o poner con eso algún tipo de reto, algún tipo de aliciente, ¿me explico? Algún tipo de motivación dentro del juego que digas, vale, sí, en tu vida real no has podido conseguirlo, aquí lo vas a poder conseguir, pero no te va a ser fácil, vas a tener que hacer esto, hacer esto otro, ¿no? Elegir un personaje, con ese personaje, ¿vale? No sé si has visto la peli de Ready Player One, la de Spielberg, que va un poco por ahí, ¿vale? Ahí también tenemos un ejemplo en película. Y es un poco eso, ¿no? Se hacen un avatar y dentro del juego pues pueden ganar carreras o ganar peleas o lo que sea, ganan como un dinero en el juego, que se compran trajes nuevos y pueden desbloquear cosas, etcétera, ¿vale? O sea, tiene que haber algún tipo de aliciente. Pero pensemos en lo siguiente. Porque aquí ya voy entrando, ya voy llegando, ¿eh? 27 minutos llevamos, bueno, vamos bastante bien. Es como, al principio, fíjate, al principio, Facebook, Instagram, las redes sociales solo eran como algo, un extendido de minijuegos. O un extendido de videojuegos, ¿no? Es como, simplemente eran plataformas en las que tú, por la gracia, compartías cosas, ¿no? Y podías conectar con la gente, pero era como algo muy básico, en el sentido de, bueno, comparto una foto, comparto un texto, pero ya está, ¿sabes? Y tampoco le des más importancia. Hoy las redes sociales forman parte de nuestra vida. Hoy o estamos muy cerca de que cuando te pregunten el nombre, tú digas tu nick de Instagram. No, yo, por ejemplo, Mami Rick, ¿no? Yo a veces, incluso en los libros, ya he puesto @Mami Rick, me refiero. Es algo que yo ya he hecho, ¿no? Y que mucha gente habrá hecho y que estamos cerca de que incluso el día de mañana en el DNI nos podamos cambiar nuestro nombre oficial, ¿no? O real por el que queramos y pueda ser ese, ¿vale? Siempre que no esté repetido. Entonces, si lo pensamos, las redes sociales hoy forman parte de nuestra vida. O sea, es como que no me quiten mi cuenta de Instagram o que no me quiten mi cuenta de YouTube o de Facebook, ¿no me explico? Como que no me quiten mi móvil, que no me quiten mis cuentas, ¿no? Son como mis cuentas bancarias, es algo como mío, ¿no? Es como una extensión de mí mismo, ¿no? Algo que me pertenece. Pero no, le pertenece realmente a una corporación. Entonces a lo que voy es que en este videojuego súper hiperrealista que comentaba, imaginando todo el cacharro, como digo, que puedas estar en contacto con todo eso y como decía al principio, paso de percibir la información que me brinda la realidad a percibir la información que me brinda el aparato, el videojuego este tecnológicamente avanzado. Claro, llegaría un momento que así como las redes sociales ya forman parte de nuestra vida, ese tipo de juego formaría parte de nuestra vida.
Y si tú no puedes, ¿cómo decirlo?, volver a empezar, ¿no? Porque tú tienes un personaje y es lo que hay. Hostia, forma parte de tu vida ese personaje, ¿no? Ese jugador, esa jugadora forma parte de tu vida. Porque no tiene gracia que tú puedas constantemente volver a empezar. A lo mejor puedes volver a empezar, pero llega un momento que si has conseguido ciertas cosas, ciertos logros, ciertas medallas, con ese personaje no quieres volver a empezar. Entonces yo tengo la sensación de que uno se apegaría muchísimo a su avatar si ese avatar fuera como un avatar constante en ese videojuego. No, dentro de ese videojuego soy otra cosa distinta a lo que soy en la realidad y juego desde ahí, ¿no? Es como que ese videojuego me ha dado la oportunidad de volver a empezar mi vida, pero dentro de ese reseteo digital o virtual no puedo resetear de nuevo. O a lo mejor tengo que pagar mucho dinero para hacerlo, ¿vale? Como en Facebook o en Instagram, ¿no? Que tú no sueles, si tienes una cuenta, no sueles volver a abrirte otra luego, salvo que te pase algo muy chungo. No suele ser la búsqueda, incluso en Facebook, no sé si se puede. En Facebook es difícil y todo, porque es como que está tu nombre y es difícil. A eso voy, para que se entiendas como tú no cambias tu cuenta. Siguiendo con el desarrollo, pensaba, claro, si yo no cambio mi cuenta y todo el mundo lo usa, llega un momento que eso tiene casi más importancia que la vida real, ¿no? Como pasa hoy, que es más importante casi lo que publicas en Instagram o en las redes sociales que tu vida real, prácticamente. O eso es lo que nutre tu vida real. Con ese videojuego virtual pasaría lo mismo, llegaría a ser más importante, o sea, llegarías a preferir como que te inyecten comida, ¿no? Intravenosa, casi, ¿no? Y estar dentro del juego virtual, si te va bien, a tener que salir y vivir la realidad que haya, que a lo mejor es una realidad de mierda, ¿no? Porque la hemos tirado completamente porque lo hemos puesto todo en esa realidad virtual, ¿no? Entonces a lo que voy, y ya voy llegando al punto, ¿vale? Porque había que explicar un poco todo esto, ¿vale? Porque es importante. Yo lo que he visto es, llegaría un momento, cuando ya han pasado años con esta tecnología y se ha desarrollado mucho, llegaría un momento que por un lado pienso que cada vez se acercaría más a la vida real, cada vez se acercaría más a que todo funcione como funciona la vida real. ¿Por qué? Tengo un motivo, y es que nuestra mente está hecha para funcionar en el mundo que vemos. Entonces, para llegar a todos los rincones de nuestra mente, para sentir la experiencia al 100%, siempre que vivamos en una realidad alternativa, por muy emocionante y por muy excitante que sea, es como que nuestra mente se va a tener que adaptar a ella y nunca va a conseguir adaptarse al 100%. O sea, por más que a mí me hackeen los sentidos para que yo me crea que estoy ahí dentro, faltará algo, siempre faltará algo para que sea exactamente como la vida real. ¿Vale? Es algo así, como siempre faltará algo. Incluso, piénsalo así, ¿qué faltará? Incluso el hecho de que a lo mejor tú nazcas en la vida real y te metas y sepas que te metes. Ya el mero hecho de que sepas que estás jugando a un juego alternativo, si lo piensas, y creo que ya se va viendo dónde voy, el mero hecho de que tú nazcas y hasta los 12 años no puedas entrar en el juego, para que se entienda, porque se ha hecho una legislación para proteger a los niños y hasta los 12 no se puede empezar, ya le quita veracidad y le quita realismo al juego, porque sabes que es un juego. Claro, llegados a este punto, podría llegar un momento que ni siquiera puedas llegar a saber que estás en un juego. Ni siquiera lo puedas llegar a saber. Es decir, ya en cuanto naces, te meten ahí. Porque pensemos en los nacimientos, no como ahora con familias y tal. Pensemos en nacimientos de máquinas, ¿no? De máquinas que juntan un esperma y un óvulo congelado de Michael Jackson o no sé qué, y sale un chaval y el chaval ya se mete al videojuego. ¿Me explico? Por imaginar mucho rápido, ¿vale? Entonces, lo que he visto es como, por un lado eso, es decir, llegaría un momento que, ¿para qué saber que existe un mundo real? Si el mundo virtual se ha creado específicamente para poder gozar de cosas que no podemos gozar en este mundo real, porque hay yo qué sé, una carencia, una escasez de minerales, yo qué sé, ¿vale? Y no solo eso, sino que además, viendo ahora, como sabemos, que nos controlan las redes sociales y hay censura y todo, ¿no? Y se genera como el camino, ¿no? A través de Internet se está generando un poco el camino que hay que tomar o que parece que hay que tomar. Se metería el gobierno en esto, se meterían las corporaciones, obviamente. No sería tan limpio como, bueno, tú entras ahí y ya. No, se meterían las corporaciones, se metería el gobierno, se metería todo lo que hubiera de control, se metería ahí.
¿Y si esto que estamos viendo es eso? Porque ¿cómo sabes, no? Fíjate lo que te digo, ¿cómo sabes que lo que estamos viviendo no es eso? Tú no me puedes decir, no hay forma de poder demostrarme o demostrarnos que lo que estamos viviendo ahora no es eso. No hay forma. Entonces yo pensaba, digo, claro, yo desde hoy, si yo me mantuviera vivo, yo qué sé, los años necesarios, yo vería el avance, el desarrollo, yo entendería eso. Vería lo que ha ido pasando hasta el punto de que hay gente que vive más dentro de esa realidad virtual que en la realidad real, por decirlo de algún modo. Y yo vería el desarrollo y vería como poco a poco, al final, como pasa hoy en día, a niños de 1 año le ponen el teléfono en la cara para que vea dibujos. Pues habría gente que metería niños ya desde para probar, ¿no? Para decir, a ver cómo reacciona. Y lo metería ya, nada más nacer lo meten en el videojuego. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo sé que esto no es eso? Y entonces voy a lo siguiente, ¿vale? Y con esto ya voy a ir terminando, pero creo que estamos en el punto más guapo ahora mismo. Creo que hasta este momento todo lo que digo no solo es perfectamente posible, sino que además pinta bastante hacia ahí. Si no hay una extensión por el camino, lo que sea, pinta bastante hacia ahí. En algún momento, pinta bastante hacia eso. A lo mejor no todo el mundo, pero una parte de la población se mete y está ahí dentro. Como Matrix, ¿no? Un poco como los campos de cultivo humanos de Matrix, ¿no? Que están todos ahí en campos de cultivo gestionados por máquinas y ellos están viviendo en Matrix, ¿no? En este mundo, en esta realidad. Creyéndose que esta es su vida cuando no lo es. Es muy parecido. Pero yo en vez de irme a lo de Matrix, que ojo, ¿vale? Porque hay que tenerlo en cuenta, obviamente, y para mí es muy, muy real, yo me he ido como al multiverso. Me he ido a otro lugar. ¿Por qué? Porque en el fondo yo no interpreto que el ser humano sea tan perverso. O sea, muchas veces tendemos a pensar en estas cosas distópicas como si fueran como algo como, guau, guau, oscurísimo y Dios, no hay nada que hacer, Dios mío, ¿a dónde hemos llegado, no? Sin embargo, a mí no me da la impresión de que el ser humano, la naturaleza del ser humano, aun el más malvado, sea así. Aunque el malvado va a ser muy malvado, pero lo que me refiero es que al final el cómputo general de la humanidad no es malvado. Hay mucha gente generosa, amorosa, porque hay un contraste, hay una polaridad. Entonces, a veces tenemos la tendencia a pensar que todo se está yendo a la mierda o que el mundo, dónde va a llegar, tal, pero en el fondo, si lo piensas, existe bondad y existe una parte, una polaridad luminosa, vamos a decirlo así, abierta, generosa. No me gusta decir buena, porque el bueno y malo yo siempre digo que no existe, ¿no? Pero como que da, ¿no? Así como existe una humanidad, un ser humano que quita o que intenta absorber de los demás o parasitarlos o quitarle cosas, ¿no? Hay un ser humano que da, que está aquí como dando constantemente. Y ahora mismo vivimos en un mundo que por momentos se puede ver distópico, pero por momentos no. Es decir, cada uno va a ver un poco la realidad también que quiera traer. Y tú puedes ver la parte distópica, pero puedes ver también el que tengamos internet, el que yo pueda estar grabando un vídeo, el que podamos ir a la playa o yo qué sé, bañarnos en una piscina o viajar en avión. ¿Me explico? Son cosas que enriquecen muchísimo. Que es mejor que estén que no estén. A eso me refiero. Entonces, por eso, a mí lo de Matrix me parece como muy oscuro, que yo no digo que pueda ser, pero me parece que la evolución no es en sí oscura, es neutra. Hay momentos de oscuridad, momentos de luz. ¿Me explico? Va evolucionando por ahí, en ese juego de luz y oscuridad. Entonces yo tengo la sensación, y aquí es donde voy a mi visión y a todo, es que eso que he dicho puede pasar y desde un punto de vista distópico uno dice, joder, ¿cómo alguien va a vivir ahí dentro más que en su vida real? Vale, ok, totalmente. Igual hay mucha gente en el mundo que no entra ahí nunca, ¿vale? Porque viven en otra realidad o en tribus y en otras cosas, ¿vale? Ya se han alejado y han hecho otras sociedades distintas a la que ha terminado cayendo en esa trampa, entre comillas, ¿no? Pero lo que yo sí veo es que si imagino eso, pienso, se mete ahí todo el mundo y hay una cosa que no sé cómo meterla de manera como a continuación, que es lo que decía de que he visto cosas que estoy contando en paralelo o seguidas, que están a la vez, ¿no? Que están en paralelo y que estoy contando seguidas. Y esa cosa es que he tenido la sensación de que algo así, además de para controlar, para vigilar, se usaría también para asegurarse de que seres humanos, yo qué sé, pueden ser civilizados
en un mundo imaginario, o sea, en un mundo real en esa época, y qué seres humanos no están preparados. ¿Qué significa? Que tú ahora, por ejemplo, tú imagínate que tú no estás preparado para esta sociedad, ¿vale? Y naces en un lugar en el que al final tu vida te lleva a ser un asesino, a ser un psicópata o a ser, yo qué sé, un ladrón. Ahora mismo lo único que puede hacer la policía, el gobierno y todo esto es meterte en la cárcel o yo qué sé, ponerte una multa muy grande o meterte mucho miedo. ¿Me explico? Pero tú imagínate si en el futuro lo que pudieran hacer es, vale, vamos a pensar o tenemos esta tecnología y es como nacen niños y algunos de esos son potenciales, ¿no? Como todos lo somos, potenciales violadores, potenciales asesinos, potenciales psicópatas, lo que sea. Pues lo que vamos a hacer es como que vivas una vida ficticia en esa realidad virtual para que podamos ver cómo te comportas ahí, ¿no? Para que se pueda estudiar cómo te comportas. Y entonces, a través de los estudios de cómo te comportas, vemos si luego te mueres, entre comillas, en ese juego y sales a una realidad, que tampoco vas a saber si es realidad o no, me explico, pero... Y sales a una realidad en la que dicen, vale, ok, ya has pasado la prueba. Has pasado la prueba, has demostrado en la vida que no has sido un hijo puta, vamos a decirlo así. Y entonces, es como has pasado la prueba, vale, ya no tienes por qué entrar al juego. Ya puedes vivir el paraíso en este mundo que hemos creado para la gente que sí valía, o que sí sabe comportarse, o que sí sabe convivir. Y hablo de gente, no hablo de los ricos o los millonarios, hablo de gente consciente. Es decir, has pasado la prueba de consciencia. ¿Vale? Te hemos puesto una realidad, en esta realidad has sido capaz de entender las situaciones, tenemos aquí unas mediciones que nos dicen que tú ante oportunidades de hacer daño no lo has hecho, y entonces esto nos dice, nos da un seguro de que este tipo está preparado para vivir en un paraíso de gente consciente. ¿Vale? Claro, si no lo consigues, ¿qué hacemos con ese tío? ¿Lo tiramos a la basura? ¿Lo matamos? Uf, habría ahí un conflicto muy grande. Pues ¿qué se le puede hacer? Pues cuando muere, juega otra partida. Y cuando muere, juega otra partida. Y cuando muere, juega otra partida. Hasta que haya una partida en la que demuestre haber sobrepasado el mínimo de conciencia que estoy explicando. Y esa persona, también hay una cosa que no he comentado, que es, como el tiempo relativo, se podría hacer que esa persona viva en el videojuego toda una vida, pero que esa vida del videojuego dure un día en la vida real. Que esto lo contaba el último día, creo, que decía al final, esto es como lo de Son Goku, ¿no? Que se metían en la cápsula del tiempo y estaban 24 horas ahí dentro, pero fuera había pasado una hora solo, o media hora. Pues como el tiempo es relativo y todo se puede avanzar, ¿no? Como en los vídeos de YouTube que lo puedes poner a 1,5, ¿vale? Pues llegaría un momento que podrías vivir toda una vida en esta realidad de 80 años, pero que ahí solo hubiera pasado un día. De manera que cada día tienes una vida de 80 años distinta en la que puedes demostrar que has pasado el filtro. Entonces, claro, he visto esto, que sé que es muy loco, pero es una visión, o sea, no es ni una teoría, y tampoco digo que sea cierto, ¿eh? Me refiero que yo me dedico a esto, mi tiempo y mi energía, a ver, a entender, a comprender. No está basado obviamente, ni en la locura, ni en nada raro, o sea, es el siguiente paso. Estoy empezando a ver cosas así, empezando a entender eso, que es real. Y tengo más cosas, lo que pasa es que no me da tiempo en este vídeo, tengo más cosas que lo podrían... Tampoco pretendo que nadie es que no es una creencia, no pretendo que nadie se lo crea. Es como una visión, algo que estoy viendo y sé que tiene una veracidad, ¿vale? Sé que hay muchas cosas de lo que digo que son ciertas, pero muchas otras seguramente no, ¿vale? Pero está bien, ¿no? Para poder estimularnos y para poder reflexionar. Y entonces y ahora sí que termino, cuando meto aquí la idea de multiverso, digo, claro, esta idea que nos han metido de que existen realidades alternativas en las que somos nosotros, pero vivimos otras vidas y todo esto, claro, mis ojos son que si yo, por ejemplo, mi avatar se parece al avatar real, al que digo, al que está jugando al videojuego, claro, porque se tiene que aparecer, porque de algún modo, entre comillas, se tiene que aparecer, porque de algún modo yo estoy viviendo la experiencia para demostrar que tengo un nivel de conciencia. Si a mí me cambias completamente el físico del avatar, mi experiencia cambia demasiado. Entonces, ahí no sabemos si esa persona sí que se va a adaptar o no a ese paraíso hipotético. Entonces, tiene que poder demostrar con el mismo cuerpo, más o menos, imaginando eso, que puede demostrar en una vida de 80 años, 60 o lo que les toque, que puede demostrar que es una persona que es capaz de no herir a los demás o de no ser injusta o de no ser falsa o mentirosa, lo que sea. ¿Vale?
Por eso cuando mentimos sentimos culpa, o por eso cuando de algún modo o mucha gente siente culpa, o nos sentimos responsables de las cosas y tal, porque tenemos todo un sistema que sí que está solo en esta realidad, un sistema mental instintivo que está en esta realidad y no en la consciencia, en el más allá, que está hecho como para de algún modo irte llevando hacia, hey, actúa con generosidad, hey, siente las cosas, hey, reflexiona, ¿vale? Porque mi sistema instintivo animal, cuando hago algo que no toca, me hace sentirme mal o me hace sentir culpable y demás. Pensemos por ahí también. Es como si fuera una especie de, ¿no? De castigo constante que podemos tener ahí para que vayamos en la dirección que toca. Vamos a pensarlo así. Como una descarga eléctrica puntual que nos da por ahí para eso. Pero que luego tenemos el libre albedrío para hacer lo que queramos. Entonces, cuando pienso en el multiverso, y ya así por terminar, pienso, claro, es que a lo mejor todos, o casi todos, estamos viviendo una vida detrás de la otra, pero lo estamos haciendo en el mismo sistema. Es decir, el videojuego es el mismo, pero si yo, por ejemplo, juego esta partida y no paso el filtro, voy a empezar otra. Y luego voy a empezar otra. Y luego voy a empezar otra. Y a lo mejor empiezo y hago 500 hasta que paso el filtro. Hago 500 hasta que se puede probar que ese tipo no va a mentir, no va a robar, no va a tal. Porque ha entendido conscientemente que a través y a lo largo de estas experiencias termina entendiendo de una forma muy integrada que todo eso no hay que hacerlo. ¿Vale? Porque la convivencia no se puede dar si se da algo de eso. Entonces, lo que veo es que el multiverso puede ser las vidas simultáneas que se están dando a la vez para hacer ese filtrado. Y nosotros lo vemos como si hubiera una realidad en paralelo a esta, pero en realidad se dan todas a la vez porque ninguna se da en un tiempo lineal, ¿no? Yo lo pienso en lineal porque pienso, bueno, tú juegas, tú vives una vida un día y si no la pasas, al día siguiente vivirás otra, y al día siguiente vivirás otra. Pero eso en un desarrollo tecnológico se puede dar a la vez. Se puede dar a la vez. La diferencia es que yo ahora estoy experimentándome en esta vida, pero luego me experimentaré en la otra, y ambas en el videojuego se están desarrollando a la vez. Aunque yo no me doy cuenta. Bueno, terminada esta paja mental, y como conclusión, lo que intento transmitir con todo esto es que, como parto de la base de lo que decía al principio, parto de la base de que para mí el simple hecho de ir viviendo una realidad concreta o lo que sea me parece ya insulso, me doy cuenta de que hay un desarrollo en conciencia muy evidente, que estoy cada vez más, o sea, llevo muchos años, ¿no? Pero cada vez viendo mejor las teclas y antes y todo el rollo, y eso me lleva a entender el mundo mejor, la vida mejor y a vivir mejor. Digamos que disfruto más y me lo paso mejor. Y estoy mejor de salud, si me apuras. Y entonces es como lo que me lleva, digo, claro, porque hay un recorrido, hay una evolución evidente, obvia, eso es obvio, ¿vale? Y entonces esto es lo que me hace comprender a este nivel, comprender cómo puede estar funcionando todo. Y esto hace que, por ejemplo, la muerte se rebaje muchísimo, no me da ningún miedo, ya no me da miedo a la muerte, pero ahora muchísimo menos. O hace que vea la vida con mucho menos peso y con la oportunidad que significa de poder experimentar y no desde la carga, ¿no? Desde, uy, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y claro, cuando veo al mundo y a los seres humanos, lo que veo es, claro, que hay o mucha pérdida de tiempo o muchísima distorsión, las dos, o las dos a la vez. Porque es como aquello de decir, claro, ellos simplemente se han creído la historia y están con eso, se han creído la película. Pero claro, yo ya sí que puedo comprobar claramente que cuando uno va rompiendo barreras mentales, es como, da igual la realidad, o sea, lo importante es cómo la sabes vivir. Da igual lo que te pase, o sea, lo importante es cómo tu mente lo interpreta. Entonces llega un momento que preferir una realidad u otra es como bastante insulso, porque tú puedes preferir esta realidad, pero luego eres infeliz porque no has entendido que no va de eso, ¿vale? Entonces eso es muy importante. Quería compartir todo esto. Esta labor me gusta, la de intentar abrir el coco yo mismo primero y el que lo escucha en segundo término. Y nada, espero que te haya hecho pensar, que te haya hecho reflexionar, que te permita llegar a un lugar distinto. Y también me gusta mucho el tratar de compartir estas cosas desde lógicas que veo válidas. No desde la creencia, la religión o a veces los cuentos de hadas, ¿no? Un poco es como, no, creo que, o tengo la sensación de que todo es explicable de una forma comprensible. ¿Vale? El tema es que como no hemos llegado a esa forma, lo explicamos con cuentos o con historias porque es como más fácil de entender, no como un niño pequeño, pero
todo tiene una comprensión detrás, todo tiene una lógica. Y a mí me interesa esa, porque es la que puedo fundamentar. Las otras me las tengo que creer, aferrarme a eso, pero quién sabe, ¿no? Así que esto también me gusta mucho. Lo dejo aquí, esta reflexión electromagnética, y nos vemos en la próxima. Chao, adiós, gracias.